Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Para el día de hoy, 2 de julio del 2021, ya comenzando el primer webinar de lo que es el tercer corte del semestre 2021-1. Algunas actualizaciones para el día de hoy con ustedes. En el caso de, veamos, la plataforma, sobre todo en la parte de calificaciones, ustedes podrán revisar, ya está pautado allí, en la muestra de calificaciones donde ustedes lo tienen en su barra izquierda de la plataforma, las calificaciones y las evaluaciones de lo que es las actividades del segundo corte. Entonces allí podrán revisarlo con respecto a lo que se hizo pues, en el corte pasado. ¿Okay? También ustedes verán en su plataforma, deben revisar lo que es la cartelera informativa. En la cartelera informativa, justo el día de ayer, 1 de julio, pues he actualizado esta parte para que puedan observar ustedes lo que son los récords y las notas del segundo corte, ya con el acumulado del 60%. Entonces ustedes podrán colocarse allí y visualizar por nombre y apellido lo que ustedes llevan de recorrido. Recordándoles que falta entonces para este tercer corte un 40%, ¿sí? Que se va a lograr a través de 3 actividades. Entonces esas 3 actividades pues las voy a mencionar, voy a explicar una al día de hoy porque es la de reciente entrega. Entonces, fíjense que bueno, aquí les va a aparecer un breve resumen de lo que se hizo en el segundo corte y el acumulado de la sumatoria del primer corte con el segundo. ¿Ok? Acuérdense que el primer corte equivalía al 30%, este es el acumulado, no quise colocar pues todas las notas que llevaban de actividades para que pudieran visualizar. Aquí pues sí se ve más detallado lo que ustedes sacaron en sus actividades, ¿ok? Del 10 y del 20% correspondiendo al segundo corte. Este acumulado se suma, ¿ok? A nivel de esos porcentajes, se totaliza en un 30% y el acumulado del 60% pues es la suma del 30% del primer corte y el 30% del segundo corte que ustedes tienen acá. Entonces, para que puedan visualizar cuánto llevan de nota. Y por supuesto que les faltaría el 40% que ya es el tercer corte y cierre del semestre. ¿Ok? Entonces por allí ustedes pueden visualizar esta parte para que la tengan muy pendiente. Igualmente, les recuerdo, dentro de ese bloque general, como ven ustedes en la cartelera informativa, pues también pueden ver y debido a que pues no está activado lo que es el Telegram todavía, se me desapareció la computadora y no lo he podido acomodar, perdón. Entonces, allí tienen ustedes alguna duda, pregunta aquí, que la pueden utilizar perfectamente mientras solvento esta parte del Telegram, ¿ok? Sin embargo, ustedes como grupo de diseño gráfico 5, ustedes pueden hacer también sus comentarios allí, sus dudas, responderse entre ustedes. ¿Por qué? Porque esta participación va a ser bastante importante en una de las actividades. Ya les voy a explicar cómo lo van a utilizar. Ya concerniente a lo que sería el tercer corte, pues ustedes van a tener 2 unidades, la unidad denominada unidad 3, los elementos del manual de normas señaléticas. Básicamente es diseño de manuales, pero para normas señaléticas. ¿Okay? Asimismo, van a tener ficha señalética, que de alguna u otra manera, es de la unidad 4, de alguna u otra manera, esto va inmerso dentro de lo que es las normas, el manual de normas señaléticas. ¿Ok? Es una estructura básicamente de lo que se hace en cuanto al manual. Entonces, fíjense que la diferencia quizás que ustedes vean o se extrañen es que, por ejemplo, aquí en el manual de normas señaléticas, yo les he colocado
por supuesto, la carpeta con los diferentes archivos de referencia, igualmente lo que es el libro de explicaciones de objetivos y contenido y referencias también de búsqueda de información. ¿Ok? Y en cuanto a la ficha señalética, ustedes simplemente pues van a observar este video que tienen aquí como referencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya la parte de lo que es la ficha señalética pues está inmersa dentro de lo que es el manual de señalética a través de estructuras. Entonces, yo vengo a explicarles el día de hoy, a través de este webinar, esta carpeta de la unidad 3, lecturas recomendadas. En las lecturas recomendadas, como siempre, pues he colocado archivos de referencia, ¿ok? Digamos, donde sintetizan los que son los conceptos, lo que son las características, lo que se quiere hacer con este tema de manual de señalética. Entonces, en el archivo de señalética de la unidad número 4 que dice acá, entonces es una presentación completa de sistemas de señales y elementos que debe contener un proyecto señalético. ¿Okay? Es desarrollado por la Universidad de Palermo. Desarrollaremos a través de un mapa mental para actividades de la unidad 4. Entonces, hay una actividad de mapas mentales referido al proceso de diseño, a proceso creativo a través de brainstorming, donde tomen en cuenta esta lectura para poder desarrollarla, para poder colocar esos ítems dentro de lo que es el mapa mental, esas palabras claves, de repente imágenes de referencia, elementos que nos van a ayudar bastante a desarrollar lo que sería el proyecto señalético y que se va a colocar dentro de un manual de señalética. En cuanto al otro archivo que tienen ustedes allí, tipografía señalética, ¿sí? Que es el segundo, entonces encontrarán una, una ampliación, ¿sí? Sobre lo que es la tipografía. ¿Por qué? Porque es un elemento importante, es conciliador de la imagen dentro de lo que es el proyecto señalético. Tiene sus características propias dentro de lo que es el diseño señalético y es bastante importante conocerlo. Entonces, pues allí he querido colocarles esta parte para precisamente pues diseñarla o poder escogerla con mejor conciencia. En el diseño de sistemas de símbolos, que es el tercero que ustedes van a descargar, encontrará entonces la clasificación, la conceptualización de la simbología en el diseño. Es a nivel de planimetría, ¿sí? De planimetría en cuanto a lo que se colocan los elementos, sobre todo representativos de lo que son pictogramas, de las señales, todo lo que tiene que ver con respecto a esa parte de planimétrica. ¿Por qué? Porque en un proyecto señalético deben darse ciertas ubicaciones, ciertos recorridos, recordando que, bueno, que acuérdense que nosotros si recorremos, vale la redundancia, los espacios donde nosotros vamos a señalar ciertos elementos de que aquí está algo, aquí hay que cuidarse de algo, etcétera. Entonces debemos hacer un recorrido o la distribución mediante planos, planimetrías, mediante de repente distribución y circulación. Entonces es importante conocer la manera de cómo se representan esos elementos de manera muy sintética. Entonces allí en ese archivo que encontré, quise compartirlo con ustedes, pues también está muy bueno que lo revisen para que tengan ideas de cómo es esa síntesis de los signos, de los símbolos, cómo se utilizan, cómo se representa un relieve, cómo son los cambios de repente de señales, de direcciones, etcétera, para que tengan recursos de cómo representarlos. ¿Okay? Y por supuesto que pues, este contenido es importante para las actividades, así que tienen que estar muy pendientes, como les coloco aquí. ¿Sí? Ok. Y entonces, una vez cargados, ustedes lo hacen, están en archivos PDF. Pues aquí tienen ustedes, yo ya los había abierto previamente, lo del programa, el primer archivo que es el programa de señalización, la señalética se llama, ¿ok? De la Universidad de Palermo, tal cual como se los describo allí.
Entonces, aquí les habla de un sistema de señales, de qué trata, su función a nivel social, eh, toda esta parte. En un sistema de señales, qué se debe hacer, cuáles son sus características, o qué se observa en diferentes niveles. Sí, ya sea, cuando hablo de niveles, pues es a nivel de espacio que se puede observar, cuál es su función. Entonces, aquí les explican que todo un espacio de acción obedece una función precisa. Puede ser una estación de ferrocarril, un museo, un parque. Tienen, definitivamente tiene que ver con la parte social de cómo es el comportamiento de los usuarios, de la gente, ¿ok? Existen determinados códigos, ¿ok? Dentro de lo que es la función en ese medio. Igualmente está la estructura arquitectónica, constituye otro condicionante de la adaptación señalética. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un espacio como hospital, puede ser arquitectónicamente simple, lógico y proporcionado a ojos del usuario, o sea, tiene que ser totalmente estándar, ¿sí? Mientras en la medida que nosotros vamos recorriendo otro tipo de espacios, pues allí podemos nosotros adaptar la señalética. El estilo ambiental, la parte, digamos, contextual, le llamaría yo también, lo que es la información señalética debe integrarse al entorno, al contexto. Un edificio puede ser cálido, frío, suntuoso, funcional. Es indispensable definir un estilo de conjunto. Esto ustedes lo saben bastante bien, porque fíjense que en el ejercicio, por ejemplo, del COVID, pues ustedes adaptaron esos estilos, esas líneas gráficas a los espacios que escogieron. Entonces, recordándoles entonces que deben tener un estilo, una congruencia con respecto a lo que es ese entorno, ese contexto donde ustedes están diseñando. Les habla de la imagen de marca, por supuesto con respecto a dónde se va a diseñar, a qué sector se va a diseñar, un poco más de lo mismo. Es bueno que entonces ustedes vayan definiendo esto. Hubo un trabajo, por ejemplo, donde se tomó en cuenta la identidad corporativa para las señales y bueno, fue muy bueno ese proyecto porque bueno, se adaptó. Por ejemplo, me vuelvo otra vez a tomar el ejemplo de la propuesta de COVID-19 que ustedes realizaron, que se adaptó a, digamos, a esa empresa donde estaba trabajando la chica, la estudiante, para colocar esas señales. Entonces, esa es la parte quizás de imagen de marca, ¿no? Hay un programa señalético, cuál es la metodología, etcétera. Eh, deben tomarse en cuenta condiciones entonces funcionales, arquitectónicos, la ergonomía. La ergonomía tiene que ver con las distancias donde nosotros colocamos las señales dónde se puede ver la percepción de lo que es el espectador con respecto a la dimensión, ¿sí? de esa señal, de esa señalética. Aquí les habla de que implica la necesidad de crear y desarrollar programas especiales para cada circunstancia correcta. Es decir, cada programa señalético pues tiene su característica. Casi todos pudiéramos decir que son diferentes, precisamente porque se identifica, porque se contextualiza. Se diseña la metodología para la creación, se diseña un programa, se supone seguir un método, o un proceso, una fórmula donde se organicen pasos sucesivos y procedimientos de forma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el manual, pues también, el manual de normas señaléticas, pues va a tener esa metodología, esa estructura de cómo colocar los elementos dentro del manual. Es decir, nosotros vamos a diseñar lo que son las señales, la señalética, pero a su vez también ese manual donde nosotros vamos a colocar la información, pues también tiene un diseño que se amalgama a lo que es el diseño en general. ¿Sí? Eh, dice acá también que es importante, un diseño no es un programa. La diferencia entre diseñar un objeto o un proyecto gráfico, por ejemplo, colocan aquí una ficha o un programa, según Gessner, es crear, en lugar de soluciones a problemas, programas para soluciones. ¿Okay? Nosotros encontramos problemas que ya lo hemos visto, ¿ok? Con esto del tema de señalización y señalética, que sí, definitivamente coincidimos, quizás en el primer corte, cuando se hizo el foro de cómo percibían ustedes la señalética en sus espacios donde estaban,
que coincidimos la mayoría que no existían o que que tenían poco mantenimiento, o que definitivamente no había ese tema de la señalización, o que estaban obsoletos. Entonces, allí hay un problema que nosotros, a través del diseño de señalización y señalética, pues estamos dando solución, estamos aportando, a través, por supuesto, del diseño. ¿Ok? Hay dentro del programa señalético hay una metodología, siguen estas partes de elementos simples. Estos elementos simples ya los hemos tocado, como son los signos, los símbolos, los pictogramas, el texto, el color, la tipografía. ¿Ok? Por supuesto, hablamos del concepto de legibilidad de todos estos elementos. Hay una pauta estructural. Eh, es decir, una pauta estructural quiere decir todo este recorrido de la imagen, de la línea gráfica, donde siempre vamos a tener esa línea gráfica en todos los elementos que diseñemos, en todas las señales que se diseñan, y a su vez se incorpora, repito, en lo que es este manual de señalética. Y también pues se implementan lo que son las leyes de estructura. Leyes de estructura a través de lo que es la simplicidad, lo que es la pregnancia, lo que conocemos nosotros como percepción visual o principios de la forma. Entonces, aquí tienen ciertos ejemplos de elementos a través de la tipografía, tanto de caja alta como caja baja, las flechas, los pictogramas, los elementos, colores, los más recurrentes que usamos. Bueno, esto es un poco para crear más elementos, más referencias. La pauta estructural, sí, es a través, por ejemplo, de cómo nosotros diseñamos los pictogramas, el texto, a través de una estructura, ¿sí? Entonces, fíjense, la pregunta que siempre me han hecho en clase es que la estructura, ¿a qué se refiere? La estructura se refiere, pues, a todo como ustedes conciben, tanto manual de señalética como los elementos más relevantes de la señalización. En este caso, pues los pictogramas, las flechas, o los símbolos que se utilizan, también lo que es la tipografía. Entonces, aquí nosotros lo vamos a utilizar, digamos, en todo el diseño, ¿okay? La pauta estructural. Leyes de estructura, aquí pues el enmarco de una referencia de módulos y pues obviamente utilizando cajas bajas, cajas altas, la referencia de repente de un símbolo que vaya por acá, un pictograma y su relación, ¿sí? Con respecto a lo que sería el espacio para la tipografía. Entonces fíjense que tiene que tener, digamos, como que las mismas dimensiones, o debe estar relacionado al módulo de lo que es la parte gráfica. ¿Ok? Entonces, pues, de alguna manera jugamos con esta retícula estructural, con estos módulos, para poder ampliar, ya sea de manera alternar los tamaños, etcétera, pero a través de un módulo que se justifica a través de una estructura, de una retícula. Bueno, aquí ustedes podrán revisar todo lo referente a lo que es, pues por supuesto, una especie de manual donde existe un programa señalético. Esto lo iremos revisando poco a poco en la medida de los webinars, ¿ok? Entonces yo voy a dejar para que ustedes revisen esto hasta acá, hasta la página 14, y lo voy a dejar hasta acá para seguir nuevamente comentando qué es lo que hay en las otras archivos. Fíjense que, bueno, aquí hablará más de lo que es la tipología funcional, la personalidad de lo que es un manual de señalética, la imagen de la marca, las condicionantes arquitectónicos y ambientales que ustedes pueden ir revisando. Como les digo, tiene que ver con el contexto donde ustedes diseñan. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar hasta acá. Voy a pasar la tipografía señalética. Esto es un archivo de apenas 2 páginas, pero bastante conciso e importante, porque nos habla de cómo es la tipografía señalética. Entonces, aquí dice que a la hora de trabajar con textos de diseño señalético deberá
de elegirse la tipografía, tipos de letras o fuentes tipográficas que sea adecuada para la formación escrita contenida en las señales. Y para ello se atenderá fundamentalmente a dos cuestiones o dos conceptos. La legibilidad, que ustedes ya lo conocen, lo colocaron en su glosario, y la personalidad e imagen de la marca, es decir, la línea gráfica. Sí. Entonces, tener en cuenta a la hora de la escogencia o del diseño, porque hay diseñadores que se fajan a diseñar la parte de lo que es las fuentes tipográficas, pues tener en cuenta esa legibilidad y la imagen de marca para crear textos en la parte de señalética. ¿Ok? Aquí nos habla de las características de esa tipografía que debe tener. Entonces, brevedad informativa, ¿sí? El menor número de elementos y de texto posible, ¿sí? Esa es una, digamos, una determinante dentro de lo que es la tipografía para la señalética, ¿sí? Que es como cuando nosotros hacemos carteles del diseño, entonces pues el texto es totalmente breve, sucede lo mismo acá, de hecho pues hay un concepto de cartel que se utiliza para lo que es la señalética, ustedes lo saben ya. La claridad, sí, evitando la ambigüedad o que se dificulte la lectura o su interpretación. Por lo general, a veces cuando nosotros utilizamos tipografía para la señalética, escogemos sans serif, ¿no? Sencillez formal, utilizar formas básicas y simples. No por el hecho de esto de utilizar formas básicas y simples, entonces nosotros vamos siempre a utilizar la misma tipografía, no quiere decir esto, sino que tiene que adaptarse. Recuerden que pues hay que tratar de innovar, ¿no? Hay que tener también dentro de lo que es estas características de tipografía señalética una síntesis, simplificar lo complejo, eliminar detalles, información superflua. Y la comunicabilidad instantánea, rapidez de lectura, eso sí, que lo vea todo el mundo. Okay. En la redacción de textos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. ¿Por qué habla de redacción de textos? Esto vendría siendo lo que es el manual, la parte de la explicación o la justificación del manual señalético. El manual señalético también tiene que tener digamos, sus características una vez que se empiezan a justificar lo que estamos diseñando en pictogramas, lo que estamos diseñando en signos o lo que justamente estamos colocando como tipografía. Entonces, dentro de esa redacción del manual, entonces, no utilizar abreviaturas cuando estas pueden dar lugar a confusión. Hay que evitar partir las palabras, o sea, que haya una diagramación en cuanto al texto, la mancha de texto dentro del manual, que pueda leerse fluidamente y de inmediatez, como dice ahí. Debe buscarse siempre expresión verbal más corta, frases y palabras cortas. Utilizar palabras comunes, populares, universales. No, si se quiere vulgares, no, eso no quiere decir esto, sino, digamos, el estándar de comunicación. Componer el texto con alineación izquierda, preferiblemente, porque tiene una mejor legibilidad y evita que se corten las palabras, ¿ok? Es decir, la justificación hacia la izquierda más que hacia la derecha. Sin embargo, bueno, si se da un concepto generador de manera de la diagramación en cuanto al manual, pues, y se justifica la alineación derecha o una alineación justificada totalmente, digamos, plana hacia ambos lados, debe tener, como digo, esa justificación que lo da el concepto generador para esa diagramación, ¿ok? Usar preferentemente minúsculas para componer los textos, utilizando por supuesto la mayúscula al inicio de la frase o al inicio de un nombre propio, o sea, respetar obviamente lo que es las normas de ortografía. Las características que deberá reunir la tipografía seleccionada para la señalética serán claridad visual, ¿ok? La visibilidad, la legibilidad en la distancia, esto tiene que ver con lo que es la parte de ergonomía. Aquí en este texto pues nos dan algunas
tipografías que pudieran ser usadas, ¿ok? Quizás las más apropiadas, que ustedes pueden también asemejar. De repente, si encuentran alguna parecida a estas, pues también es válido. Y dice al final, en señalética es preferible no combinar diferentes tipos de letras, ¿sí? Ya que dicha variedad reduce la inmediatez perceptiva, por lo que suele emplear una sola familia tipográfica. Es preferible emplear una sola familia tipográfica, ¿ok? Para que contenga el suficiente número de variaciones de estilo, redonda, cursiva, grosor medio, seminegro. O sea, tratar de dentro de quizás una sola fuente tipográfica, utilizar todos esos elementos para jerarquizar lo que es la negrilla, lo que es el bold o semibold o la itálica dentro de esa sola fuente de tipografía, ¿ok? Entonces, tratar de gastar, digamos, los recursos que tiene esa tipografía, esa fuente, para poder resolver los diferentes niveles de contenido. Es decir, estamos hablando de títulos, subtítulos y, por supuesto, ya de texto como contenido. Entonces, explotar todo lo que tiene esa fuente tipográfica. ¿Ok? Entonces esa es la recomendación. Esto es, como les digo, obviamente para el diseño del manual como para lo que es o lo que sería fundamental dentro de lo que es la parte de pictogramas y su composición o sus acompañantes, como diría. ¿Ok? Aquí en este del tema 8, que es el tercer archivo que ustedes van a descargar, ¿ok? Entonces les comentaba que es sobre los elementos para quizás la parte de planimetría, de cómo se representan. ¿Ok? El archivo pues también tiene 16 páginas, pero son significativas y valen la pena leerlas. Entonces ustedes van a ver que dentro de esa planimetría pues se utilizan los signos, los símbolos, por supuesto pictogramas, los elementos de signos convencionales, los puntos, las líneas, y qué representa cada cosa, ¿ok? ¿Qué representa cada elemento para señalar algo dentro de lo que es el espacio a nivel, si se quiere, bidimensional u ortogonal, ¿ok? A través de un recorrido donde ustedes van a colocar ciertos elementos señaléticos, ¿ok? O señales. Entonces, es una buena lectura para poder establecer los gráficos que ustedes van a colocar dentro de lo que es el manual de señalética. ¿Por qué? Porque se va a analizar un sector, entonces pudiéramos nosotros utilizar ciertos elementos que tenemos aquí, de estas referencias, para crear un completo manual de señalética. ¿Okay? Entonces es bueno que lo revisen. Fíjense que también pues hay símbolos tanto bidimensionales como tridimensionales que se pudieran representar. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del sector de estudio, ustedes le van a hacer el programa señalético. ¿Okay? Entonces, pues es bueno que lo revisen. Estos son algunos elementos, por ejemplo, los que viven en Caracas, bueno, algunos elementos que ha utilizado, por ejemplo, el metro de Caracas, para justamente hacer esa señalización, esa imagen de marca que tiene el metro, pues también se ha utilizado en esas infografías para información de los recorridos, ¿ok? Entonces, pues eso se utiliza allí. Y como les digo, como vamos a analizar un sector donde vivimos, pues debemos utilizar también qué elementos, qué infogramas, infografías vamos a colocar a través de estos símbolos. ¿Okay? Bueno, entonces se las dejo por aquí para que lo revisen. Como les digo, pues hay que revisar, seguir revisando lo que son estos programas señaléticos. Bien. Quería también aprovechar esta ocasión del webinar para informarles de la primera actividad. ¿Sí? Vamos a tener 3 actividades durante el corte.
Entonces, una actividad es de suma importancia porque es la participación, pero la participación no por capricho, la participación es porque esto nos va a ayudar a realizar las dos tareas siguientes, ¿ok? Que están por allí. La tienen ustedes, la primera, foro de diseñadores, tu participación es importante, y las otras dos, brainstorming de diseño para la creación de manuales de señalética y la propuesta de diseño de manual de señalética para el sector donde vives. Aquí en el brainstorming es todas las ideas posibles. De hecho, pues ayer estaba revisando, ya alguien me solicitó en el Goncourt y bueno, ya estoy viendo algunos elementos. Deben colocarse más imágenes de referencia de lo que puede ser el manual, ¿ok? Entonces es importante que lean estos archivos que tienen ustedes ahí en el contenido y a su vez pues vayan colocando todo como todo el proceso de diseño, todo el proceso creativo que ustedes van teniendo para la creación del manual, porque esto es lo mismo, o sea, es el mismo tema, lo único es que aquí ustedes en el brainstorming van a colocar el proceso y aquí ustedes van a mostrar el manual de diseño, de señalética, ¿ok? De diseño de manual de señalética para el sector donde vive, que tiene las mismas características, las mismas determinantes de lo que es a nivel de metros, de lo que van a hacer, de lo que van a observar, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí colocan ustedes el proceso de diseño, totalmente con bocetos, etcétera, y aquí ya el diseño de manual de manual de señalética. ¿Ok? Entonces, eso por allí lo explicaré más amplio en el otro webinar de la siguiente semana. Aquí lo que quiero es expresarles los del foro de diseñadores, qué es lo que van a hacer. ¿Ok? Entonces, en este foro de diseñadores, tu participación es importante. Les estoy diciendo que servirá para aclaratoria de dudas durante el tercer corte. Este foro también se puede utilizar para revisiones, para correcciones, para adelantos de diseño, para ver qué están haciendo ustedes con las actividades, cualquier duda que surja respecto a eso. También ustedes, como estudiantes y compañeros, pueden interactuar, retroalimentarse, que será básicamente de apoyo técnico para lo que es el programa de diseño. ¿Ok? En fin, allí les coloco todo lo referente sobre los temas de discusión de manual de señalética y ficha señalética a diseñar. Entonces, que este foro sirva para aportes importantes en el diseño y que les ayude a feliz, exitoso término del corte y, por supuesto, del semestre. A ver, ¿cómo participan ustedes? Tienen que hacer por lo menos 5 participaciones durante el corte, aquí en este foro. Entonces, participan a través de capturas de pantalla, de proceso de elaboración y colocan algún comentario para poder hacer su revisión. No solamente puedo hacerlo yo a nivel de comentario de esa revisión, sino también otros compañeros pueden dar su opinión, por supuesto, y eso es válido y eso va a tener puntaje. Pueden participar a través de texto, de repente no quieren escribir, pueden colocar un audio haciendo las preguntas, las cuales tengan las dudas, ¿ok? Pueden hacer capturas de pantalla y comentarios de sus intervenciones en los webinars que quedan grabados en mi canal de YouTube. Entonces, allí si ustedes hicieron un comentario de valor, lo pueden hacer captura y lo colocan acá y explican más o menos de qué se trató. Podrán interactuar y responder dudas a sus compañeros, viceversa, ya lo he dicho, y dar sugerencias de diseño u otras ayudas. Si ustedes quieren complementar la información, bienvenida es, entonces lo colocan allí. Entonces son 5 participaciones. Cada 5 participación que ustedes hagan equivale a un punto y eso suma luego 5. ¿Ok? A ver, este foro tendrá relación, realmente no es con el grupo de WhatsApp, sino con el Telegram, ya lo voy a editar. No sé por qué lo escribí, se me pasó. Ok, es entonces con el grupo, como les digo, de Telegram, que espero que ustedes todavía estén allí. Yo espero poder resolver la situación con el Telegram de mi computador.
Una vez que ustedes participen allí en ese Telegram, ¿sí? Con comentarios de valor, pueden tomar la captura y también la pueden colocar allí. Eso es válido como captura de pantalla. ¿Ok? Bueno, aquí les digo, nota, si la duda se realizó en el grupo de Telegram u otro medio, el estudiante podrá colocar la captura de pantalla de su participación en este foro. ¿Ok? Entonces ustedes entran a través de aquí, añadir un nuevo tema de debate, escriben su comentario o publican su imagen de captura o su audio o publican un video referente al tema, etcétera, comentan y yo voy revisando, comentando y colocándoles la nota por allí. Esto tiene que ver, por supuesto, con temas del tercer corte, con la parte del brainstorming, con la parte de los conceptos que van a utilizar para el manual. Tiene que ver, por supuesto, ya con lo que es el análisis del sector, que ustedes van a hacer el diseño de señalética y señalización y todos los temas pendientes. Entonces, este foro cierra, dice acá, el 10 de julio del 2021 a las 23. Entonces, lo importante de esto es que ya deben ustedes ir revisando el contenido e ir participando antes que se cierre este foro. Fíjense que nos quedan entonces prácticamente 8 días, ya estamos a 2, entonces este foro cierra el 10, quizás de algunos días para que ustedes tengan oportunidad, los que no hayan podido participar el 10 de julio, pues daré ciertos días, pero no muchos. Entonces, por eso insisto en que vayan participando y vayan aclarando todas las dudas que tengan, porque este ejercicio sí me parece que es un poco más complejo, ¿ok? Entonces, es bueno que vayan haciendo su participación antes de que se acabe el semestre, ¿ok? Entonces, yo quería mostrarles esta parte por acá. Voy a dejar de compartir entonces. Y bueno, espero las preguntas de valor, los comentarios de valor, como les digo, por el foro. Y bueno, feliz día para el día de hoy. Muchas gracias.